sistema viene tumbando lo que es el templo, lo que es José, lo que es María. Aquí, hombre, nada más son 12, los 12 discípulos, pero hasta eso, la palabra quiere que quitamos la vista ya de Pablo, de Pedro, y ver a Jesús en cada instrumento. Porque los 12, el programa de Dios, y en los 12, el mismo Jesús. En ese nuevo pacto, ahí es que, en ese pacto de esos 12 hombres, es que está Jesús formado en ellos 12. Entonces, María y José representan la ley, pero la ley está en ellos mismos, en los 12. Jesús está en ellos, que es el niño. El templo es la misma palabra, es el mismo cuerpo de Jesús, que está también en ellos. Como así están ellos, y se formó en ellos, y se está formando en nosotros también. Ese tiempo de ir viendo que todo es el Señor. Dice un versículo que separado de Él, nada poder hacer, porque Jesús es todo. Jesús es nacido de mujer, bajo la ley. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, que vino a salvarnos del pecado. Entonces, es hijo de Dios, es hijo del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí el tema principal. Lucas 2, del 41 al 50. En el nombre de Jesús. Lucas 2. Del 41 al 52. Del 41 al 52. Dice: las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándolos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, por tus palabras. Gracias, Señor, por la inquietud que pone en
cada tema, a mí, a todos, Señor. Síguenos usando, Señor. Síguete formando en nosotros. Permite que tu palabra caiga en buena tierra y den buenos frutos. Dándole a entender, mi Dios, que tú te hagas presente. Queremos palabra de Dios, no de hombre. Dios. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Santo Jesús. Amén. Entonces aquí se lee como una historia, porque mientras estemos leyendo la palabra, en las letras, en la escritura, lo que se va a leer es una historia. Por eso el mundo entero está bajo la historia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es un misterio que Dios se lo va a revelar a quien Él quiere, y nosotros por eso tenemos que dar gracias, Señor. Muchas gracias por estar en este lugar, porque en este lugar somos pocos los que creemos en esta forma de doctrina, porque no todos entran aquí, que vuelve, valga la redundancia, si no es el Señor que lo trae, nadie puede entender esto. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros un pueblo diferente, porque la palabra nos viene dando a conocer cosas que nadie la conoce, porque lo que estamos conociendo es el mismo Señor que lo conoce, porque de lo que Dios nos está dando a nosotros es que le vamos a dar a Él, porque si Dios me da un mensaje a mí, dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo, y se lo traigo con gozo y con amor a los hermanos, es al mismo Jesús que se lo estoy trayendo, porque en los hermanos el que está es Jesús. Entonces aquí se está viendo una niñez, está viendo un punto que un niño nace siervo. Aquí se está hablando de un niño ya que tiene 12 años, pero esos 12 años lo que lo está representando los 12 apóstoles, que eran 12 discípulos. Entonces, la iglesia lo simboliza María. Ellos son la iglesia. Y la ley lo simboliza José, y la ley está en ellos también. Entonces, a eso viene este tema, que es para nosotros, y pongan oído, atentos a lo que el Espíritu le va a hablar a la iglesia. Porque ya el Señor lo que viene separando, quitando lo que es la historia, y salir de la historia, ya por fe, está en el Espíritu. Vamos a leer ahí en Lucas 2. Lucas 2, del 21 al 24. Del 21 al 24. Sí. Dice, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Entonces, se está aquí hablando de una purificación, de una circuncisión a los 8 días del niño. ¿A quién es que se está circuncidando? Es a los 12. No podemos decir que hay más de ahí, sino que el programa es para los 12. Así como los 12 adquirieron esa circuncisión, así también nosotros. Entonces, hay diferentes niveles. Por eso que se está hablando aquí de un niño. Que hay unos que conocen a Jesús en la ley. Hay otros que conocen a Jesús en muchas posiciones. Porque muchas veces usted conoce a Jesús en la ley, pero no lo conoce en la gracia.
Hay muchos que ni siquiera circuncidados están los 8 días, la ley. Hay otros que ya son niños de 12 años. Hay otros que son ya adultos, que son hombres. Pero el Señor lo trajo como niño el tema. El Señor sabe la necesidad que hay en el pueblo y el Señor lo que va a traer es a nivel donde nos encontramos nosotros. Vuelvo y digo, hay otros que están ya como hombres, que ya tienen un conocimiento más alto, y otros como niños, y otros que ni siquiera se han circuncidado. Entonces aquí se está hablando de una purificación, de un cumplimiento de la ley de esos 8 días. Vamos a leer Levítico, hay 12, del 1 al 4, en el nombre de Jesús. Levítico 12, del 1 al 4. Del 1 al 4. Y vamos a leerlo uno a uno, en el nombre de Jesús. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Amén. Será inmunda. Entonces, aquí se está hablando de la mujer. Cuando conciba, será inmunda. Entonces, ¿a qué mujeres que se está refiriendo? A esa misma mujer. A la doctrina, cuando nos concibe inmundo. Entonces, hay un nivel que es esa misma iglesia, que es María, que cuando estamos en ese nivel, somos inmundos, somos incircuncisos todavía. Y no tenemos derecho ni siquiera a hablar en la. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que vamos a hablar. Entonces, hay un cumplimiento de 7 días que se cumpla ese primer ministerio de la ley. Sigue leyendo. Dice: y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces aquí se está hablando de 33 días que sean cumplidos. ¿A qué edad llega Jesús? A 33. Entonces, hay un mandamiento aquí que no le puede tocar a nada que sea santo hasta que no se cumpla ese cumplimiento de la purificación. Entonces, hay un tiempo, porque a Dios le da lo mismo un día como un año, a Dios los tiempos todos son los mismos. Aquí no se está hablando de día literal. Aquí se está hablando de 33, un tiempo de 33 obras que se tienen que cumplir, que es Jesús que lo cumple. Porque Jesús termina la obra de él a los 33. Y el ministerio lo desaparece a los 12 y aparece a los 30, y estos 3 años es que comienza el ministerio que representa a Jesús. Entonces, esto no es cuestión de que uno quiera, es que todo tiene que cumplirse, porque todavía se queda un tilde y una jota de la ley y tenemos que devolvernos a cumplirla. Y eso es el programa de Dios. Entonces vamos a leer ahí para ir cogiéndole la cabeza entera. Vamos a leer ahí en Mateo 1, del 18 al 25. Léalo rápido. Mateo 1, del 18 al 25. Dice:
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Gloria a Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Entonces, como dijo ahí en Lucas, que todo varón que concibiera y abriera matriz se le llamará santo. Entonces ya nosotros, por lo que el Señor nos viene enseñando, ya nosotros concebimos y abrimos matriz. Lo que pasa es que en este camino, como en todo en la vida, literalmente hablando, no nos podemos desesperar, porque todo va al tiempo de todo lo que tiene de la planificación. Entonces, aunque usted no entienda o no entendamos algo ahora, lo importante es mantenernos en el camino, en lo que hemos creído, porque al tiempo la palabra se va a ir manifestando y se va cumpliendo cada cosa. Aquí se ve una historia, y lo que, como comenzamos a hablar del principio, todo lo que está metido en la historia, porque nadie puede decir que María no es la madre de Jesús, porque la palabra lo dice. Ahora, Dios lo que nos está sacando es esa interpretación. Ahora el Señor en el Espíritu, porque esta mujer concibió, pero esta mujer en la iglesia, y lo que concibieron fueron los 12 discípulos que conforman la iglesia. Los 12 es el mismo Jesús, porque los 12 tienen la misma obra que el mismo Jesús. Y es un programa que es un propósito que Dios lo hizo para esto mismo, para acontecer en el propósito que Dios lo usó para llevar ahora el mensaje para el mundo entero, para todas las naciones, para todos. ¿Vale? ¿De quién concibieron entonces estos 12 hombres? Aquí se está hablando de una purificación, de una Pascua también se habla, que es una celebración de cuando, porque primero la palabra nos saca primero de Egipto. Estos hombres fueron sacados de Egipto ya. Estos hombres no creen en nada, estos hombres están desposados, como vírgenes, la palabra lo está interpretando, ¿eh? Pero el que no tiene la visión del Espíritu, lo que va a ver una mujer, pero son ellos los 12 que están. ¿Y concibieron de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De quién es el Hijo? Del Espíritu. O sea, que para usted ver las cosas que están escondidas y guardadas y salir de la historia, tiene que ser revelada por el Espíritu. Porque si no, no puede salir de ahí. Entonces aquí tiene varias posiciones. Aquí se habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí se habla del Espíritu. Aquí se habla de Jesús. Y todo eso es una sola cosa, la misma obra que Jesús. Porque Jesús es todo. Entonces, aquí María
Sí, eso es verdad. María y José son la ley. Aquí hay un sueño que es José que está durmiendo. ¿Y quiénes son los que están durmiendo? Son ellos mismos los 12. Porque es que la ley y María son una misma carne. Y hasta que no nazca el niño, no lo pueden conocer. Hasta que no despierten del sueño. Hasta que no despertamos del sueño, no podemos conocer a Jesús. Ahora, es malo dormir y soñar. Porque en ese ministerio que ellos están soñando, ya fueron circuncidados, ya fueron cumplidos esos 8 días en ellos, ya ellos fueron desposados, ya ellos son vírgenes a lo que creen, ya ellos son liberados de Egipto, ya estos pasaron el desierto. Y ahora conciben a Jesús. Pero ahora tiene que despertar. ¿Qué es despertar? Entrar a esa misión ya que es del Espíritu, es dejar ya todo eso atrás, porque según vamos conociendo a Jesús, hay cuerpos que se van dejando atrás, pero no es que se quedan atrás, porque están en uno, pero ya eso no simboliza nada, ya. Hay que seguir hacia adelante, hacia el blanco, hacia adelante. Claro que la palabra se hace presente cada vez más. Vamos a leer ahí el tema principal. Vamos a leerlo uno a uno, en el nombre de Jesús. Lucas 2. Lucas 2. Amén. Lucas 2. Aleluya, gloria a Dios. Y estamos en una escuela que muchas veces los temas van a venir repetidos, porque hasta que todo no sea común entre todos, va a haber la palabra repetición, porque va a haber alguien que no lo ha entendido, y hasta que no se ha entendido completo el cuerpo, le van a traer temas, porque no es uno que lo trae, sino el Señor. Y por el amor que él tiene, hasta que no entienda el hermano, hasta que no se forme bien la palabra, se van a estar trayendo los temas. Sigue leyendo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Amén. Iban los padres todos los años. Entonces, ¿quién era que iba todos los años, en esos años, a Jerusalén? El que subía a Jerusalén es el que está conociendo a Jesús. Porque el que sube y el que desciende es el mismo Espíritu. ¿Y quién era que estaba subiendo y bajando? En los 12. Los padres están en ellos mismos, que son la ley. ¿Qué es lo que viene? El anuncio primero, ¿qué es lo que viene en el primer anuncio? Representando cuál es el padre. Los profetas, esos que están en el anuncio. Entonces, ellos están subiendo a la profecía. ¿A dónde está el Señor? ¿Qué Jerusalén es eso? Que hay que tumbar, porque usted no puede tumbar lo espiritual a María y a José, y entonces dejar a Jerusalén como el pueblo, un pueblo literal. No, Jerusalén, el pueblo de Dios, donde está el trono de Dios, a donde está el Señor sentado. Sigue leyendo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Amén. Entonces, cuando tuvieron 12 años, esos 12 años son ellos mismos, los 12 sacerdotes. Y subieron a Jerusalén conforme a la fiesta, conforme a la ley. Pero al lugar que están subiendo es lo espiritual, porque en ese lugar de Jerusalén es espiritual ese lugar. Entonces, la palabra se mantiene subiendo y bajando. Es porque ellos suben a Jerusalén
que el niño es circuncidado y sube a Jerusalén a presentárselo al Señor, la palabra vuelve otra vez a descender para el mismo lugar. ¿A dónde? A la ley. O sea, según la palabra se nos está formando, se nos está enseñando, según la vamos conociendo en la verdad, en la visión, vamos subiendo. Entonces se va dejando un cuerpo de lo terrenal y se nos va formando el de Jerusalén, a donde está conjuntamente con Dios, porque ese lugar. Sigue leyendo. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Amén. Entonces, acabándose la fiesta, que fue que se cumplió en ello lo que tenía que cumplirse la ley, descendieron. Descendieron, pero el niño estaba en ellos. Pero ellos no lo conocían. Porque muchas veces andamos con Jesús en el templo, pero no lo conocemos. Porque es que Jesús está dentro, Jesús no está fuera. Y tenemos que ver la obra en nosotros. Porque si estamos viendo a Jesús como el templo fuera de nosotros, entonces el trabajo se nos va a hacer más difícil. Porque Jesús en nosotros. Tenemos que verlo así. Y tenemos que verlo como heredero de la promesa. Porque eso es lo que el Señor nos enseña. Y eso es lo que el Señor y el Espíritu lo que está buscando. De sacarnos de repetir. Y esa Pascua que se celebra no es más que lo representa el mismo Cristo. Porque el fin de la ley, ¿quién es? El Cristo. Entonces la Pascua simboliza a Cristo porque es una fiesta que se celebra porque nos liberó de Egipto. Al liberarnos de Egipto, de tanta creencia que había en nosotros, ahora a quien vemos y a quien tenemos y a quien es el blanco de la vocación que tenemos los ojos puestos en Cristo. No en otro Dios, ya nosotros no caminamos con otro Dios que no sea Estados Unidos. Sigue leyendo. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Lo estaban buscando entre los parientes y los conocidos, no era cualquier cosa, lo estaban buscando dentro de la misma ley. Pero eran ellos que estaban. Pero en ellos, en el templo, Jesús se quedó. Se quedó en el templo Jesús, pero en ellos, en los 12, es que no está, es que ellos no lo están viendo, no lo están concibiendo todavía. ¿Sabes? Y muchas veces lo estamos buscando, pero aquí se está hablando de 3 días, de 3 obras que se complementan con 3 días más de la resurrección. A los 3 días aparece. ¿Y dónde apareció? En el templo, en ellos mismos, porque ellos son la iglesia. Y el cuerpo de la iglesia es el templo. Y esos doctores y esos, ¿en dónde era que estaban sentados? Eran ellos mismos, la ley. Que es José y María. Sigue leyendo. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Amén. Entonces, como no le hallaron en el lugar que lo estaban buscando entre los conocidos,
Sí, los parientes volvieron a Jerusalén. Entonces quiere decir que en Jerusalén es que está. En Jerusalén es, pues, ahí es que está el trono de Dios, en ese Jerusalén. Pero no es Jerusalén de la Palestina. Es Jerusalén celestial, el trono de Dios. Entonces, ahí era que estamos. Sigue leyendo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Amén. Entonces le estaban preguntando, porque, ¿para qué propósito el Señor no estaba preparando a esos dos? Para anunciar la buena nueva de salvación. ¿Para qué el Señor no está preparando a nosotros? Para lo mismo. Sigue leyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aleluya. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, eran ellos 12 que se estaban maravillando, eran ellos 12 que traían el mensaje. El niño venía en ellos. No vea al niño afuera y a usted, y a usted por otro lado. Vea al niño en usted. Sigue leyendo. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Amén. Entonces hay una angustia ahí, que es una aflicción, porque la ley lo que hay es una aflicción y una angustia. Esa angustia en ellos mismos los dos. Y esa aflicción en la ley. Entonces ahora el Señor lo que quiere es sacarlo de él. Y eso es lo que la palabra y los mensajes vienen, ya para sacarlo de ese lugar de reflexión, de la historia, de ese lugar de angustia, de ese lugar de aflicción. Entonces, dicen que su padre y su madre lo buscaban con angustia. Se habla de un padre y una madre terrenal que tienen que... Ese programa tiene su tiempo de concluir. Entonces tiene que desaparecer esa obra para aparecer el verdadero padre que es. Entonces, más abajo dice, si ellos dicen que son sus padres, ahora vamos a ver lo que dice la palabra más para abajo. Sigue leyendo. Dice: Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vuelvo y repito. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Entonces, ¿Qué palabra? entonces, María y José dicen que son sus padres, pero él dice aquí que los negocios de sus padres. Entonces, ¿cuántos padres que tienen? ¿Eh? Porque ahí está tumbando, la misma palabra está tumbando a José y a María, los padres. Porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es que hay un cambio ahí ya. Es dejando la ley para entrar a otro lugar ya. Ya, el estar en el negocio de su padre es la profecía que la representa el padre. Entonces, mientras estemos en ese lugar todavía de la ley, tenemos que estar metidos en la profecía, porque la profecía tiene que cumplirse juntamente con la ley. Sigue leyendo.
Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron la palabra que él le habló. Tú ves que lo que no están entendiendo aquí son los 12, que son los 12 apóstoles, los que el Señor escogió para anunciar su programa, y no entendían. O sea que, porque usted no entienda algo ahora, no se desespere. Lo que a Dios hay que serle fiel en lo que se ha creído y lo que Él viene dando. Porque si a lo poquito le somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Y en lo mucho es la gracia ya. En el Espíritu de Dios. Entonces, ellos no entendían. Y tenían a Jesús. Y no lo conocían. Sigue leyendo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Entonces descendió a ellos otra vez. ¿Descendió a dónde? Porque ellos descendieron, porque estamos hablando de los 12. A la misma ley. A la misma ley descendieron. Porque es que es subiendo y bajando. El Espíritu desciende y asciende. Según va el Espíritu ascendiendo y descendiendo, vamos conociendo lo espiritual, porque según ya la palabra nos va enseñando lo espiritual, vamos dejando entonces nos va apartando de la ley. Sigue leyendo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces Jesús crecía. Eran ellos 12 que estaban en sabiduría y en gracia y en estatura. Y en estatura. Y usted y yo estamos creciendo. Estamos creciendo también. Al mismo lugar que el Señor trajo a él, y el mismo procedimiento de él. Aquí estamos nosotros también por la gracia de Dios. Por tu misericordia, por tu amor que ha tenido por nosotros. Estamos en este mismo lugar. Ahora, cuando ellos descienden, y ahora dice la palabra que están creciendo en estatura y en sabiduría, ahí se desaparece hasta el que está escribiendo, hasta Lucas se desaparece ahí. Ahí desaparecen los 2. Ahí se desaparece Jesús. Ahí se desaparece José. Ahí se desaparece María. Y Jesús viene a aparecer 18 años después, cuando tenía 30 años. La semilla se sembró. Ahora la semilla secretamente está creciendo. Esa semilla misma es muy así. Desaparecen María y José. María y José no se mencionan más nunca de ahí para allá. Pero ni los 12 están dando testimonio de Jesús. Porque Jesús y los 12 es lo mismo. Porque los 12 es Jesús que está en ellos. Y ellos están dando testimonio del mismo Jesús. Pero hay un secreto, un misterio. Que ahí no se sabe lo que está haciendo el Señor. Que es algo personal con cada uno de nosotros. Aparece a los 30 años. Literalmente, como dice la palabra. Sabemos que ese no es un tiempo literal. Y comienza el ministerio, pero el niño estaba creciendo en ellos, en sabiduría y en estatura, y ellos no sabían que Jesús estaba con ellos.
Porque ahora aparece Jesús y ahora lo está escogiendo uno a uno. Y ahora es que ellos están conociendo a Jesús. Cuando se le está apareciendo y le dice, sígueme, sígueme. Si fulano, ven, deja eso. Sígueme. Ahora aparecen ellos y ahora comienza Jesús, el ministerio de Jesús, pero el ministerio comienza en los 12 que se habían desaparecido con el mismo Jesús. Ellos son los que van a dar testimonio ahora. Ahora aparecen ellos, juntamente con Jesús. Y se desaparecieron juntos. Entonces, hay un tiempo que la palabra lo está preparando a usted, que aunque usted la quiera hablar, no la puede hablar. Aunque la palabra te mute, usted no la entiende todavía. Hasta que no se le da a conocer la palabra. Que hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Porque cuando la palabra, usted agarra la palabra, la Biblia, y la abre, y está leyendo en Isaías 52, y no le entiende, no hable de eso, porque usted no lo entendió. Ahora, si lo entendió algo, entonces es tiempo de hablar porque usted lo entendió. Porque a mí me hacen preguntas, pero cuando yo no sé una pregunta, le digo cualquier cosa y le digo que se la respondo después, pero no decir una cosa que no sea cumplida, que uno no la haya creído todavía. Vamos a leer aquí 1 Corintios 3:16. Ahora vamos a ver quién es el templo y quiénes somos el templo. 1 Corintios 3:16. 3:16. Dice, en el nombre de Jesús, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Bueno, aquí está diciendo él como templo, Pablo. ¿Y qué es el templo? Le está diciendo a la congregación que ellos son el templo del Espíritu Santo. Y si decimos que el niño cuando nació fue del Espíritu Santo, hijo del Espíritu Santo, entonces ese templo, ¿quién es? Si es la iglesia, el mismo Jesús, porque Jesús es hijo del Espíritu Santo. Ahora, la palabra nos está buscando de que no veamos el Espíritu por un lado, a Jesús por otro y al Hijo por otro, sino que lo unifiquemos todo como Dios ya. Entonces, ya es una exhortación que aquí el apóstol Pablo nos está dando a nosotros los gentiles. Que vosotros sois templo del Espíritu Santo, porque concebimos, así como aquellos 12 concibieron, concebimos nosotros en la misma obra. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí 6:16 de primera de ahí mismo, en el mismo 1 Corintios. 6:16, primera de Corintios. Dice 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, el que se une a una ramera, ¿a qué ramera que se está refiriendo? A una doctrina de pueblo. Así como se forma la doctrina de Cristo en dos, así también se forman los ídolos. Y tú te haces uno uno se hace uno con esa creencia. Ya nosotros no estamos para ligarnos con ningún tipo de creencia. Porque nosotros somos uno, pero uno con el Señor.
Por lo que el Señor viene formando, que es el mismo que se está formando en nosotros, como ese templo. Síguele. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí. Amén. Sigue. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Amén. Entonces, nos está dando una situación que nosotros somos uno con el Espíritu. Huir de la fornicación, porque hay un pecado que Dios no oye, y hay una cosa que Dios no le agrada, es que uno se ligue con una ramera. Si usted creyó en una ramera de eso, en otro concepto que no sea este tipo de doctrina, usted quedó fuera. Porque esta doctrina no se liga con la ramera, que somos templos del Espíritu Santo. Y eso es sagrado. Vamos a leer en segunda ahí de Corintios 6:19. En el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 6:19. 6:19. 6:19. Dice, gloria sea de Dios. 6:19. No llegas al 19. Segunda de Corintios 6. ¿6 qué? 6, 6:16 será. 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sí. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces eso es que acá una obra que le llama el Señor irreprensible, la que alcanzó Pablo, porque es mantenerse fiel a la doctrina, lo que hemos creído, y no ligarnos a lo inmundo. Es una exhortación, porque somos templo del Espíritu Santo. Porque el templo es el mismo Jesús. No somos nosotros el templo. El templo es Jesús en nosotros. Y la doctrina de Jesús no se liga con cosas sucias. Vamos a leer ahí en Hechos 17, el 24 al 25. Hechos 17. En el nombre de Jesús. 17:25. Porque Dios no habita en todos sitios. Como dice, que Dios está donde quiera, no. Jesús está en el pueblo de Israel. Ahí es que habita Dios. Hechos 17:25. 24-25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Con interpretación humana. Dios no habita. ¿Por qué? Porque cuando le damos la interpretación a la palabra con la mente humana, se queda fuera. Dios no habita en templos hechos de mano humana, o sea, de pensamiento humano. Porque los pensamientos humanos, dice la palabra, van de continuamente al mal. Y cuando ya usted le da un concepto a la palabra en lo humano, en su pensamiento, ahí está lo inmundo ya. Ahí no está lo de Dios. Dios no habita en ese lugar. Sigue leyendo. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Entonces, todo depende del Señor, el que nos da la vida y el aliento y todo es.
Que no nos desesperemos, porque hay gente que quiere interpretar la palabra con su sentido, por querer adelantarse, por hacer sentirse bien con los otros. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es la humildad de que usted hable, como dice ahí en, en Lucas, a Teófilo, una carta, que lo que ellos vieron y lo que palparon sus ojos, eso es lo que vienen hablando. Lo que Dios nos viene haciendo y lo que viene formando en nosotros, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a leer ahí en Gálatas. Gálatas 4, del 1 al 7. Nombre de Jesús. Gálatas. Ya está acabando el tiempo. Falta muchas cosas. Gálatas 4. Sí. Vamos a leer primero el 29 y el 30 de lo de arriba. Gálatas 4. Del 1 al 7, pero vamos a leer el 29 que está ahí arriba. Del mismo Gálatas. Sí. Ok, dice. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. Esto va dentro del mismo tema, pero no es ahí. Pero está bien, déjalo ahí, porque concluye con el mismo tema. Es Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Amén. Entonces, literalmente, como dice, tenemos tutores y curadores hasta que el tiempo sea cumplido. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros tenemos unos padres y si somos niños, aunque somos los herederos, mueren los padres de nosotros, literalmente. Nos dejan una herencia, pero somos los dueños de la herencia. Pero hasta que no se cumple el tiempo, no despedimos de una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía el tiempo para, para recibir la herencia. Entonces, aquí se está hablando de una herencia, que somos herederos, pero somos niños. Entonces, hay un cumplimiento de la palabra, que hasta que la palabra no se cumpla, tenemos que estar bajo tutores y curadores, aunque somos herederos. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que aunque no crea, aunque no estemos viendo nada ahora, porque somos niños, porque hasta que no vayamos creciendo en un nivel de que la palabra misma vaya creciendo en nosotros, tenemos que estar bajo, ¿qué? Curadores y tutores. ¿Cuáles son esos curadores y tutores? Son los que están alcanzando el conocimiento entre nosotros mismos. No poniendo el ojo en ellos, sino en Jesús que viene en ellos. Pero ellos son los que nos están instruyendo. Hasta que el tiempo sea cumplido. Porque ya después que usted sea el hombre, ya, que usted sabe ya su derecho, ya usted sabe que usted lo que va a recibir es tu herencia. Y la herencia que el Señor nos tiene es la promesa, que a nosotros los gentiles. Sigue leyendo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sí, también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces aquí dice Pablo, y nosotros también nos está excluyendo él. Porque es que nadie nace sabiendo. Eran esclavos. Dichoso y aventurado el que está esclavo en esta doctrina. Porque el que está esclavo en esta doctrina tiene una esperanza viva de que va a ser libertado. Porque es esclavo, porque es que hasta que no tengamos la interpretación, hasta que la ley no se cumpla, somos esclavos. Venimos en angustia y en aflicción, como dijo la. Sigue leyendo.
Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Entonces, cuando vino el cumplimiento, un cumplimiento, entonces recibieron ¿qué? A Jesús. Sigue leyendo. Pero que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Entonces ya todo el que adquiere esa adopción, como nosotros que somos gentiles, somos una adopción. Entonces pasamos a ser hijos por el mismo hijo que eso. Sigue leyendo hasta el 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Sí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces ya por medio, ya hay un tiempo que ya no vamos a ser esclavos, sino herederos. Ya cuando somos herederos es porque hemos heredado ¿qué? Ese conocimiento del mismo Jesús. Entonces, hay un tiempo que estamos en esclavitud, hay un tiempo que estamos ciegos, hay un tiempo que estamos soñando, hay un tiempo que estamos durmiendo, hay un tiempo porque la ley es larga y espaciosa, y la ley es una gloria, porque de gloria en gloria. O sea, aquí tenemos un tema hoy que hay un tiempo que venimos con el velo puesto, que nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede quitarle ese velo hasta que no sea Cristo que lo quite. Porque mientras estamos leyendo a Moisés, vamos a tener el velo. Ese velo, que es un conocimiento que no es malo, pero ya cuando ese velo se cumplió, entonces hay un cambio, que es Cristo el que quita ese velo, de un conocimiento a otro conocimiento que ya es más alto que Moisés. Vamos a leer aquí en Gálatas. Vamos a leerlo rápido. San Juan 2, del 13 al 22. ¿Cuántos? Sí. Ya no está acabando el tiempo. Ya se acabó. Acabamos. Sigue, te queda un poco. San Juan 2, Sí. del 3, Del 13 al 22. Léelo completo. Pues, del 13 al al 22. tiempo que nos queda. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Aleluya. Entonces, en ese templo, no vea ese templo en otro lugar, vea su templo como usted mismo, que a eso que viene Jesús a sacar todas
todos esos bueyes y esas ovejas y ese mercado es nosotros mismos, en la mente que está. Entonces, ese cuerpo de enseñanza tiene que ser destruido, es edificado por la palabra, pero ahora es destruido ese templo, que es el mismo cuerpo de Jesús. Ahora entonces, dijeron ellos que en 3 días, dice él que los 146 años. ¿Cuáles son esos 46 años? Son 40 años que tienen en el desierto y los 6 años de la formación de la palabra de Jesús. La creación. En esos 46 años se forma ese templo. Entonces ahora ese templo tiene que caducar para que pueda resucitar entonces el cuerpo de la enseñanza en lo espiritual que es Cristo, la resurrección. Entonces todo es un programa. Porque que Dios te hace una casa, no hace una casa en lo terrenal, y esa casa después tiene que ser deshecha para hacernos una casa en lo espiritual, que es el mismo templo, la casa. Así que el Señor de Gloria nos siga ayudando y nos siga llevando a esos lugares celestiales, de que nos vaya sacando ya de la repetición y llevándonos al Espíritu. Hasta aquí mi parte, en el nombre de Santo Jesús. Amén.